Bien, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien, vamos a analizar un poco acerca de los pueblos indígenas y del cambio climático, algunos retos y propuestas para alcanzar las metas globales. Este es un material que está en PDF, no está en PowerPoint, producto de un congreso indígena de Tutiacatán, que como lo ven allí, ellos analizan el papel de cada una de las razas indígenas en las regiones. Aquí vemos la región amazónica, lo dice, bueno, nos da un contexto de lo que es la región amazónica. Es un organismo integral compartido de 8 países. Fíjense que la Amazonía no solamente la comparte Ecuador, sino la comparten 8 países, además de la provincia francesa América del Sur, que es una de las Guyanas, la Guyana francesa, lo que se llama ahorita Surinam. Es el ecosistema del bosque tropical más grande del mundo, con una extensión de 7.8 millones de kilómetros cuadrados y concentra la mayor biodiversidad terrestre del planeta. Quiere decir que la Amazonía es un gran pulmón del planeta. Por esa razón, es una región estratégica a nivel de la importancia global en cuanto a ambiente y naturaleza se refiere. También nos establece que la Amazonía, ya vamos a ponerlo aquí un poquito más pequeño, que la Amazonía es el hogar de 400 pueblos y nacionalidades indígenas. Apenas en el Ecuador hay 14, imagínense, la Amazonía tiene 400. De acuerdo con los datos de la RAIS, una ONG de protección al ambiente y ayuda a los indígenas, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas ocupan más del 40% del espacio amazónico, desempeñando un papel importante para los servicios socioambientales que la Amazonía brinda al planeta. Lamentablemente no se protege a esos pueblos indígenas de la Amazonía. De manera que ellos también han contribuido, ¿okay?, en cuanto a la mitigación del cambio climático, que fue lo que hablamos anteriormente, con respecto a la mitigación y la adaptación. Ya se han hecho varios estudios a nivel internacional, principalmente por los recursos y los derechos humanos, donde se ha detectado que los pueblos indígenas y las comunidades locales manejan al menos el 24% del carbono total almacenado en el suelo y los bosques tropicales del mundo. Y también que los territorios amazónicos albergan el 80% de la biodiversidad. Fíjense la gran importancia para el planeta que tiene este pulmón de la Amazonía en cuanto al cuidado de la naturaleza. Por esa razón se han establecido programas de conservación de bosques tropicales representando un 30% de la solución al cambio climático. Quiere decir entonces que los pueblos de la Amazonía también han contribuido en cuanto a la protección del medio ambiente y la naturaleza con un granito de arena. Por tal razón, ¿cuál ha sido la contribución de los pueblos indígenas a la mitigación del cambio climático? En el mismo estudio, ¿verdad?, de investigación en recursos mundiales, del Instituto de Investigación en Recursos Mundiales, se ha detectado invertir en la seguridad de los territorios indígenas que ha traído beneficios económicos, ambientales y sociales. Vamos a ver cuáles son esos beneficios. A nivel económico, invertir en asegurar la tenencia forestal indígena como medida rentable para la mitigación del cambio climático. Quiere decir que se le dé propiedad a los indígenas del manejo de su tierra, de manera que ese manejo rudimentario y arcaico pueda al menos garantizar una captura y almacenamiento del carbono. A nivel ambiental, regulación del clima y los ciclos del agua, secuestro del carbón, control de erosión, polinización y conservación de importantes hábitats de especies, recreación y turismo, madera, planta y otros productos forestales. También ellos tienen la fortaleza de que han logrado al menos el buen manejo del carbón para que no sea contaminante. Han podido controlar la erosión de los árboles, la polinización y conservación de hábitats de especies a través del manejo cuidadoso de grandes cantidades de abejas, recreación, turismo, conservación de madera, plantas y otros productos forestales. A nivel social, se le garantiza también una tenencia segura de tierra para fomentar la creación de empleos y acciones que apoyen a los pueblos y comunidades indígenas. Las empresas forestales locales suelen reinvertir una parte de sus beneficios de las ventas en programas de educación, salud y otros programas sociales. Quiere decir que los pueblos indígenas también han luchado por mantener sus derechos, sus obligaciones, de tal forma que estas empresas que explotan la madera también puedan retribuir parte de su ganancia, al menos un 20%,
en prestación de servicios sociales, principalmente en el área de salud, educación y otros programas sociales que ayuden al indígena a afrontar ese cambio climático y esa mitigación del cambio climático. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la inversión que se le ha dado potestad a los indígenas a nivel económico, ambiental y social? ¿Preguntas? No, profe. Ok. En cuanto a la contribución a la mitigación del cambio climático, sostenido el estudio de la base global de reconocimiento de las tierras indígenas de la iniciativa de los recursos humanos, de los recursos y derechos humanos, Karina Alexandra Chicaiza, no sé quién es esta, bueno. Ella es amiga de ustedes, Karina Alexandra Chicaiza. Sí, dicen, soy yo. Que por favor me incluya en la lista, no me nombró. Ok. Bien, Karina. Bien, Karina. Al final me acuerdo, oye, porque ya la lista la guardé. Al final me acuerdo para incluirla. Gracias. Yo pensaba que era otra sección. Bien. En cuanto a la contribución, ¿verdad?, que ha favorecido a los indígenas, se encontró el éxito de las políticas de Estado para mitigar el cambio climático y promover la restauración de los bosques, lo cual depende de la seguridad de la tenencia de la tierra comunitaria. Quiere decir que otorgándole la tenencia de la tierra a los pueblos indígenas, se garantiza una seguridad del ecosistema, una seguridad medioambiental. ¿Por qué? Porque se han detectado que a través de estudios mundiales comparativos se han encontrado que los derechos legales a los bosques, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales han recibido una protección gubernamental y por lo tanto esa protección gubernamental ha podido reducir la deforestación y las emisiones del carbono. Recuerden ustedes que a nivel de los derechos de la madre tierra, Ecuador es el único país donde la naturaleza es vista como un sujeto, no como un objeto, a pesar que Bolivia fue la que inició en el año 2000 la lucha de los derechos de la madre naturaleza. Ecuador ha sido el único país que le ha otorgado ese derecho de poder establecer sanciones a quienes atenten contra los suelos, contra los bosques, contra los mares a nivel del espacio terrestre y ha logrado ganar muchas sentencias a nivel internacional. Entonces, por esta razón, se le concede a los pueblos indígenas la seguridad en cuanto al manejo comunitario de sus tierras y de sus bosques. Han existido algunas experiencias, lo cual han demostrado que los indígenas sí tienen la capacidad de conservar comunitariamente la defensa de las tierras, puesto que son saberes ancestrales, son saberes que han venido de generación en generación a través de prácticas empíricas de protección al medio ambiente y han logrado satisfacer esa protección porque es la única tierra que tienen. Entonces, es importante combinar, además de los esfuerzos de ellos, nuestros conocimientos tradicionales con la alta tecnología, de manera que conjuntamente con los indígenas se pueda garantizar el bienestar de las comunidades y los pulmones del mundo. Se han desarrollado modelos de conservación sostenible que han permitido proteger a los bosques y generar ingresos para la subsistencia de las comunidades indígenas. Entre algunas experiencias que se han desarrollado con esas comunidades indígenas de la Amazonía, se ha detectado a nivel tecnológico el uso de drones y tecnologías satelitales para monitorear las áreas forestadas, las áreas reforestadas, las áreas logradas, tanto por ellos como por el convenio. Prácticas de forestería comunitaria basadas en ciencia y conocimiento ancestral, como les venía diciendo anteriormente, ellos tienen su propio conocimiento ancestral y son prácticas que han dado resultado. Modelo de conservación forestal que genera beneficios sociales, económicos para sus pobladores y proyectos para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación, basado en el respeto a nuestros derechos indígenas en congruencia con nuestras cosmovisiones indígenas. Entonces, quiere decir que los indígenas han contribuido en gran parte en preservar al menos el 30% del ecosistema de la Amazonía, conjuntamente con alta tecnología, lo cual le ha garantizado el lograr el equilibrio económico, social y ambiental de sus tierras, porque es la tierra que le da la propia alimentación. Entonces, sí han sido capaces de poder garantizar esa permanencia a nivel mundial.
En cuanto a los retos que se establecen para el siglo XXI, podemos conseguir que pese a que el 65% de las tierras son comunitarias, fíjense, una gran parte de las tierras pertenecen a los indígenas, apenas el 10% cuenta con reconocimiento legal a nivel de recursos y derechos. Quiere decir que a estas comunidades indígenas apenas se le reconoce el 10% de los logros que han obtenido en el manejo de ese 65% de las tierras, en los lugares donde las comunidades forestales carecen de reconocimiento legal y donde sus derechos no están protegidos por la ley, sus territorios son vulnerables a todo tipo de riesgos relacionados con intereses gubernamentales y corporativos, a excepción de las tierras que están en Ecuador. Quiere decir que todas las tierras que agrupan alrededor de la Amazonía, tales como Colombia, Brasil, Perú, Surinam, los indígenas que están en esas zonas desafortunadamente no han recibido el beneficio o el derecho que les pertenece por conocimiento ancestral. De allí que es importante el reconocimiento legal de sus tierras indígenas y comunitarias, por lo cual es necesario, pero no suficiente para garantizar la seguridad de la tenencia. Sin embargo, sí proporciona una base especial para garantizar los derechos comunitarios. Entonces, lo que se prevé es que a nivel de toda la Amazonía se le reconozca a los indígenas los logros que ancestralmente, valga la redundancia, han obtenido a través del proceso de protección de su propio ecosistema. Entre otros retos, bueno, que los recursos económicos y no económicos, nacionales e internacionales, a través de la asesoría de organismos como la JEF y la GGF, lleguen al territorio de organizaciones indígenas de manera ágil, a nivel, de manera óptima, eficaz, con una alta eficiencia, que esas zonas indígenas sean protegidas, generar normativas, reglamentos y políticas públicas de Estado y no de gobiernos, favorables para garantizar y potencializar y fomentar los conocimientos tradicionales frente al cambio climático. Quiere decir que esas normativas, reglamentos y políticas estén establecidas en la Constitución Nacional de cada uno de los países que están alrededor de la Amazonía, tal como en el caso del Ecuador. En el artículo 8 de la Constitución ecuatoriana establece los logros que se han desarrollado y establece el derecho de la madre naturaleza a ser mantenida tanto por las comunidades indígenas como por los gobiernos de turno. No es un programa de gobierno, es un programa de Estado. De allí que es importante crear plataformas nacionales sobre los conocimientos y prácticas tradicionales frente a ese cambio climático. ¿Dudas, preguntas? Otros retos es implementar la gestión holística, o sea, la gestión integral de los territorios amazónicos para la vida plena de potencial institucional y de la comunidad mundial. Implementar iniciativas emblemáticas de los pueblos indígenas como cuencas sagradas de Napo, en Ecuador, y Marañón, entre Ecuador y Perú. Pasar de una economía extractiva desmedida a una economía alternativa, a una economía verde, a una economía azul, a una economía circular, de manera de poder garantizarle económicamente la producción de frutos y de vegetales también a esas comunidades indígenas y no que esa producción se vaya a las grandes ciudades. ¿Ok? Dejar de perseguir, enjuiciar, encarcelar a los defensores de los derechos tanto indígenas como no indígenas. Muchas veces se asesinan a los defensores del medio ambiente, tal como sucedió recientemente en Colombia, ha sucedido en Brasil, en El Salvador, donde estas personas son una piedra en el zapato de aquellos grandes monopolios que intentan desequilibrar el medio ambiente. Entonces, observa la pantalla. ¿Sí? Sí, sí. Bien, aquí aparecen las cabeceras sagradas de la Amazonía, corazón de la cuenca de Napo y Marañón, ¿verdad? Napo en Ecuador y Marañón en Perú. Entonces, fíjense la gran extensión de la Amazonía en el caso ecuatoriano que comparte con Perú. Esta es la zona, esta línea negra separa a Ecuador del Perú. Entonces, también estaba Colombia. Colombia también tiene una gran responsabilidad en cuanto a la protección del medio ambiente en la Amazonía. La tiene Brasil. Fíjense, estas son las cabeceras. Estas son las cabeceras, ¿verdad?, de los ríos, ¿ok? También las cuencas y esta es la frontera internacional. Entonces, fíjense ustedes cómo tanto Perú como Ecuador tienen una gran responsabilidad para mantener ese equilibrio ecológico, ¿ok? Bueno, aquí por supuesto vemos la costa, aquí están los Andes, perdón, y aquí está la costa ecuatoriana.
Entonces, fíjense la gran responsabilidad, los grandes retos que se establecen a nivel de la Amazonía para garantizar la vida, no solamente a esos países, sino también a todo el planeta Tierra. Por lo tanto, aquí están los grupos amazónicos, dice, con la Amazonia viva y sana, la humanidad estará segura. Aquí está un líder de la Amazonía, es un diputado, no recuerdo el nombre, pero fíjense cómo todas las comunidades indígenas, con sus representantes, han luchado por mantener ese equilibrio ecológico. Sin embargo, muchas veces no son oídos. Bien, alguna información pueden conseguirla en la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que aquí está su página, su teléfono y su dirección. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Vamos ahora a observar los bosques y el cambio climático. Ya analizamos el papel de las comunidades indígenas en toda la Amazonía. ¿Okay? Ahora vamos a analizar cuáles son los procesos de adaptación y mitigación para la protección de los bosques ante el cambio climático. Aquí en la gráfica vemos, fíjense cómo los árboles huyen de la humanidad, dicen humans. O sea, corren porque saben que la humanidad los va a destruir. Y aquí algunos esfuerzos en España, en el Grupo Verde español, para proteger ese cambio climático y al menos mitigarlo y que la población se pueda adaptar ante un problema natural que muchas veces no se puede corregir, pero sí la población humana se puede adaptar. Fíjense cómo los bosques se van degradando, producto, ¿verdad?, de la misma erosión, producto de la misma tala indiscriminada, producto de la misma vejez de nuestros bosques. Por esa razón, se han establecido acuerdos internacionales para proteger la tierra en cuanto a hogar, a minería, a energía, perdón, alimentos, sitios sagrados ancestrales, madera legal e ilegal, agrobiodiversidad, recursos no renovables, protección del agua, el aire y el paisaje, otros productos del bosque, recursos energéticos, biodiversidad, medicina farmacéutica y conocimientos tradicionales. El próximo semestre, afortunadamente aquí en el Tecnológico se abre la carrera de naturoterapia. Esa carrera está basada en la producción de atención de cura de enfermedades a nivel ancestral y elaboración de medicamentos en base a hierbas y plantas para poder garantizar la preservación de la medicina ancestral que es muy sagrada por todo el medio ambiente. Por tal razón, existen daños a estos elementos, tal como es el dióxido de carbono. Aquí vemos algunos cambios de temperatura del nivel del mar y de la cubierta de nieve en el hemisferio norte. Fíjense cómo va aumentando la temperatura de la superficie terrestre por medio mundial del nivel del mar, o sea, el calentamiento global de la Tierra. El nivel del mar también va aumentando, produciendo inundaciones. ¿Okay? Sin embargo, la nieve en el hemisferio norte va descendiendo, se va produciendo un deshielo. Y eso ha generado, ¿okay?, ha generado desastres naturales, retroceso de los glaciares, cambios en la precipitación, aumento promedio de la temperatura y aumento en el nivel del mar, que ya hemos venido hablando de alguna de estas situaciones. Entonces, existen algunos efectos del cambio climático en los bosques tropicales, principalmente los bosques trópicos. ¿Cuáles son? Reemplazo de bosques tropicales de la Amazonía oriental en sabana, pérdida de servicios ambientales, de los servicios ambientales que hablamos anteriormente, migración de especies, o sea, huida de especies animales hacia otra zona de mayor protección, reducción de la precipitación, incremento de riesgo en incendios forestales, plaga de insectos y enfermedades, amenaza a la subsistencia de pueblos indígenas, colonos y comunidades nacionales. Como podemos observar, fíjense el daño que se le hace a los bosques, aquí lo observamos y fíjense cómo los manglares van desapareciendo hasta que llega un momento en que esta laguna tiende a desaparecer por el mismo problema de contaminación. Entonces, son factores que de una u otra forma vienen afectando a los bosques tropicales. Aquí observamos la deforestación. Fíjense cómo la Amazonía, ¿ve?, se ha ido afectando ampliamente producto de los mismos problemas tecnológicos y la mano indiscriminada del hombre. También vemos aquí parte de África y parte de Suecia, como cada día se van perdiendo esos bosques, producto de la deforestación. En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono en el Ecuador,
existe un 83% del uso del suelo, cambio del suelo, silvicultura. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que Ecuador, la mayor parte de la población ecuatoriana es indígena y tiene sus prácticas ancestrales en la tierra, y eso ha garantizado la gran cantidad de producción de vegetales, de flores y de alimentos, no solamente para la población ecuatoriana, sino también para exportar, ya aquí que el 15% de ese uso del suelo se genera en base a energía, y hay apenas un 2% de procesos industriales, lo cual garantiza que gran parte de la producción ecuatoriana es natural, y sin embargo eso ha garantizado que las emisiones de dióxido de carbono, perdón, sean muy bajas. Sin embargo, existe una falta de planificación territorial que ha derivado en problemas ambientales, como lo vemos aquí. Fíjate, en el año 2015 se observa que a nivel del Ecuador han sido intervenidas por muchos problemas ambientales. Fíjense cómo parte de la costa, ¿verdad?, y parte de la sierra se ha ido afectando por gran parte también de ese proceso de falta de planificación territorial. Sin embargo, apenas todavía se puede localizar en la Amazonía, que no ha sido tan afectada, dado el pulmón de generación de oxígeno hacia el nivel mundial. Sin embargo, han existido impactos de deforestación, similares impactos que el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, pérdida de servicios ecosistémicos, emisión de dióxido de carbono, interacción con efectos del cambio climático, amenaza la subsistencia de pueblos indígenas. Fíjense aquí cómo esta persona está talando un gran árbol que quizás duró más de 1000 años en crecer ese árbol. Y aquí también cómo está deforestando, quizá para hacer una construcción civil o una construcción de viviendas o alguna industria que se va a instalar allí. En cuanto a las gestiones de adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental, el gobierno ecuatoriano ha desarrollado algunas estrategias que están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo en el Medio Ambiental y en la Constitución Nacional de 2008. Entre esas estrategias están mitigar, y ustedes saben lo que es mitigar, los impactos del cambio climático y otros eventos naturales y antrópicos en la población y los ecosistemas, implementar el manejo integral del riesgo para hacer frente a los eventos extremos asociados al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores productivos y sociales. Es decir, que sí se han hecho algunas estrategias pero sin embargo hay mucha vulnerabilidad en cuanto a disminuir o en cuanto a mitigar los daños mediante el cambio climático. Es importante que el sector forestal se adapte en cuanto al manejo forestal sustentable, a una reducción de emisión por deforestación y degradación, regulación del medio ambiente, instrumentos de información, que haya una campaña difusora y publicitaria de mayor concienciación a la población, mecanismos financieros de incentivo y conocimientos ancestrales. Miren aquí, fíjense este niño cómo está, el nivel del agua de esta laguna debería estar por aquí. Sin embargo, fíjense que el niño está caminando, o sea, toda esta zona ha sido producto de la sequía. O sea, este niño no debería estar aquí. Quiere decir que el agua debería estar rodeando esta zona. Entonces, podemos observar cómo se ha dañado el sector forestal. En cuanto a las acciones forestales llevadas a cabo por el Ecuador a nivel de la gobernanza forestal, se emite una legislación y normas, Sistema Nacional de Control Forestal, Sistema de Información Forestal, Sociobosque, regulación de tierras y plantaciones forestales. O sea que sí se ha logrado avanzar en cuanto a esa gobernanza forestal. Por lo tanto, los recursos naturales, ¿verdad?, han generado incentivos siempre y cuando esos recursos naturales se desarrollen servicios ambientales. Y si esos recursos naturales no son bien aprovechados como un mecanismo de incentivo, por supuesto, eso va a generar pérdida de esos servicios ambientales. Fíjense aquí a nivel de monitoreo y manejo de drones y control, fíjense cómo esas cuencas han sido secadas. Esto es un daño que se le está haciendo a la Amazonía. Sin embargo, por aquí todavía podemos observar algunas cuencas que también están siendo secadas por la misma tala y la erosión del suelo. O sea que poco a poco estamos perdiendo gran parte de esa Amazonía, gran parte de ese pulmón que protege al mundo y que le da oxígeno al mundo.
En cuanto a la evaluación forestal, a nivel digital se ha logrado una cobertura forestal. Aquí están las fotografías aéreas, modelos digitales, datos ancestrales, datos GPS a través de los drones y a través de satélites, y un inventario forestal de las especies de plantas que tiene todo el Ecuador. Por lo tanto, esta es parte de esa información y decisiones para proteger el medio ambiente a través de las capas vegetales. Aquí vemos las capas vegetales, como si se ha podido monitorear la preservación de ese medio ambiente a través del Ministerio de Ambiente Nacional. En cuanto al programa de Red Ecuador, hay un esquema nacional, un reporte de contabilidad y monitoreo único para crear una metodología estandarizada, respeto a los derechos de la tenencia de la tierra para garantizar la preservación de los indígenas, trato justo de comercialización de especies, transferencia tecnológica y esquema de fase. A través del programa Sociobosque se ha podido lograr mantener a esos bosques ecuatorianos. Y producto de esa protección se ha logrado también mantener un equilibrio entre el carbono y la biodiversidad. Fíjense que es poca la emisión de carbono, ¿verdad?, que emite Ecuador, sobre todo en la parte de la sierra, es muy poca. Sin embargo, fíjense cómo en la Amazonía, como hay poca población y hay poco proceso de utilización, no emiten tantos gases por concepto de dióxido de carbono. Aquí vemos algunas evidencias que se han comprobado de la contaminación en cuanto a los valores de cambio de la precipitación. Fíjense que hay mayor precipitación en la Amazonía y en parte de la sierra, al menos en la provincia de Imbabura, en la provincia del Carchi y de Pichincha, y se ha observado un cambio en temperatura también que ha sido creciente, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor población, el caso de Quito, y el caso de Guayaquil es donde hay mayor población. Sin embargo, en la parte de Sucumbíos también, aunque no hay mucha población, pero es una zona fronteriza. Entonces, o podemos observar a través de esa evidencia, hasta el año 2006, por supuesto, ahorita se ha presentado que hay mucho más problemas en cuanto a los valores de precipitación y a la alta temperatura que se ha observado en los últimos años. Aquí vemos las proyecciones de cambio futuro, fíjense, entre el año 2099. Del año 91 al 20, del 41 al 60, fíjense cómo se va calentando poco a poco la Tierra. O sea, hay un gran calentamiento, ¿verdad?, de la Tierra por efecto de gases de efecto invernadero, y va a llegar un momento, fíjense, en el caso de la Amazonía, que vamos a perder ese pulmón amazónico si no se controla a tiempo a través de organismos internacionales la preservación de esa zona. Son las proyecciones del cambio futuro de la temperatura. Y en cuanto a las precipitaciones, también van a seguir incrementándose las precipitaciones, ¿verdad?, en forma consecutiva. Fíjense, en el caso del 99 va a haber 100 milímetros cúbicos por metro. Eso indica también que parte de las precipitaciones van a ser mucho mayores a futuro. Existen algunos retos a nivel mundial para preservar ese proceso: acceso por parte de los países en desarrollo, de manera de financiar programas de prevención, adaptabilidad de tecnologías a realidades locales, derechos de propiedad intelectual, cooperación solidaria para el desarrollo, transferencia y difusión de tecnología, tecnología para la adaptación, información útil para tomadores de decisión gubernamental, monitoreo y estimación de la degradación, cambio de stock de carbono y manejo sostenible de la tierra. O sea que sí se están haciendo algunos retos a nivel mundial. Entonces, esos son los logros que hemos obtenido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo una pregunta. Diga, Daniel. El fenómeno del niño es un fenómeno, o sea, ¿cómo le digo? O sea, siempre es estacional, o sea, que cada año lo vemos o es, yo qué sé, No, cada 10 años. no, eso va a depender de la evolución. Acuérdense que hay un fenómeno del niño y fenómeno de la niña. ¿Ok? Esos fenómenos generan precipitación y sequía. Esos fenómenos ocurren por lo general cada 5 años, cada 8 años. Eso va a depender del manejo de los recursos hídricos de la tierra y del manejo de la emisión de gases de efecto invernadero. Ellos siempre están presentes, pero su atenuancia, su preponderancia, va a ser mayor impactada en la medida en que la tierra no logre equilibrar ese cambio climático, no logre mitigar ese cambio climático y adaptarlo. Sin embargo, en los últimos años, por grandes precipitaciones, se ha observado que el fenómeno del niño no ha sido tan
con un impacto tan negativo, pero sí existe por condiciones atmosféricas, sí ha existido. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado mitigar sus efectos, sobre todo en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica. Y, y entre estos dos fenómenos, porque yo tengo entendido, por ejemplo, aquí en Ecuador le conocen como el fenómeno del niño, pero en Colombia le dicen el fenómeno de la niña. Sí, exacto. No, Dos son nombres que le dan, dadas las características de los países, pero es el mismo fenómeno. En Argentina le llaman fenómeno del niño también, pero en la parte tropical, en la parte centroamericana, le llama fenómeno del niño y en las islas del Caribe le llama huracanes, pero es solamente por darle un nombre, sin embargo, y ahora en Asia se le llama tifones, pero significa lo mismo, lo único que se le cambia el nombre para poder diferenciarlo en cuanto a los países. Ujú. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, Gabriela, Karina, ¿no? Bien. no, profe. Entonces nos quedaría una o dos clases para culminar la unidad. Recuerden que su examen parcial creo que es el 18, a partir del 18 su examen parcial. Nos falta poco para terminar la unidad 2. Y así que la unidad 2 la terminaríamos a más tardar el viernes, la clase del viernes. Terminaríamos la unidad 2. De manera que ya estén preparados para hacer el examen parcial de la unidad 1 y de la unidad 2. Entonces, vamos a ver qué nos trae la plataforma. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a ver entonces qué nos trae la plataforma.